Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, así como hemos compartido también los cánticos, los himnos, Señor, el tiempo de adoración, las ofrendas, todo, Señor. Gracias, Padre, por la comunión entre nosotros. Gracias, Señor, porque solamente vernos los rostros y saludarnos es una gran bendición, Señor. Gracias por la unidad de tu cuerpo. Gracias, Padre, por ser tú el centro, la totalidad, Señor, de toda la esencia de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de nuestra adoración. Pedimos, Señor, que también tú tengas a bien, Señor, bendecirnos con tu palabra. Tú sabes, Señor, cómo hablarnos al oído, Señor. Tú sabes, Señor, cómo hablarnos al corazón. Rogamos, Señor, que lo hagas para que muevas nuestra voluntad en la dirección que tú quieres, para beneficio nuestro, Señor, pero también para gloria tuya. Te pedimos tu bendición en este propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse y buscar en su Biblia Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a hablar esta mañana de un estándar de vida. Un estándar de vida que el Señor quiere que llevemos todos los creyentes, todos los cristianos. Y es un estándar de vida, sin lugar a duda, bien elevado, bien elevado. No es arrastrándonos por el piso que debemos vivir, sino todo lo contrario. Tampoco es que debemos ser etéreos y andar por las nubes sin realmente concretizar nuestros propósitos, los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero no podemos de ninguna manera complacernos simplemente con vivir una vida regular. Dice el capítulo 3 de Colosenses, en el primer versículo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice luego? ¿Lo tienen? ¿Tienen sus Biblias? ¿Alguien necesita una Biblia? Podemos hacerle llegar una si levanta su mano. Dice, poned la mira, ¿dónde? Dos veces, buscar las cosas de arriba. Dice, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las de la tierra. En otras palabras, tenemos que tener un enfoque correcto. El cristiano no puede vivir una vida común y corriente como todos los demás. Tiene que tener un estándar distinto. Ella es muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque lo ubica el Señor como las cosas de arriba, como los lugares altos, los lugares celestiales. Y de esto es que vamos a hablar esta mañana, porque un verdadero cristiano, Dios le ordena de una manera imperativa. O sea, no está diciendo si quieres, ¿verdad? Sino que es una orden. Si has resucitado con Cristo, si de verdad eres un creyente, si tienes una nueva vida, si eres una nueva criatura en Cristo, dice, busca las cosas de arriba. Y de esto es que vamos a hablar esta mañana, de cómo nosotros tenemos que despegarnos de las cosas terrenales y tenemos necesariamente que poner nuestra mira en las cosas de arriba, enfocarnos en las cosas de arriba, apuntar hacia las cosas celestiales. De eso es que se trata. Y la semana pasada concluimos el mensaje hablando sobre esto. Y la pregunta que yo me hago como predicador, ¿llegó? ¿Llegó a algún lugar? O sea, realmente algunos de los que estuvieron aquí la semana pasada salieron por esas puertas reflexionando sobre si realmente tenían su enfoque, sus aspiraciones, sus esfuerzos iban dirigidos a las cosas celestiales y no a las terrenales. Porque si simplemente se escuchó y se olvidó, absolutamente no tuvo ningún efecto ni ningún beneficio. Nos sucede, como dice la palabra de Dios, que algunos que se ven en un espejo su rostro natural, se ven como son delante de Dios, pero luego se olvidan de cómo eran. Pero si hemos resucitado con Cristo, en otras palabras, si eres un cristiano o una cristiana verdadera, genuina, o sea, si realmente ha habido un nuevo nacimiento en ti, si has pasado por el bautismo de Cristo, o sea, si moriste al viejo hombre y resucitaste a una vida nueva, enfócate en las cosas celestiales. Buscad pues las cosas de arriba. Y esto implica tener necesariamente aspiraciones que son mucho más altas que las de cualquier hombre normal o cualquier mujer normal. Consiste precisamente en echar a un lado una serie de cosas que son propias de la vida terrenal, de nuestra condición de hombre natural, pecaminoso, carnal. Y enfocarnos en cosas que realmente son las que van a trascender hasta vida eterna. Porque dice que cuando Cristo, quien es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados plenamente en gloria juntamente con Él. Hermanos, ese es el texto. Vamos a leerlo, capítulo 3. Y vamos a arrancar entonces desde el versículo 5. Versículo 5. Bueno, vamos a hacerlo desde el principio, desde el primero, para leerlo completo. Y vamos a llegar hoy a estudiar los primeros 11 versículos, que es la parte negativa, o sea, vamos a llamar el enfoque de lo que no debe ser, porque a partir del versículo 12 comienza el enfoque de lo que sí debe ser.
Pero yo creo que es importante, primero porque el Espíritu Santo así lo ordena, pero en segundo lugar porque sin lugar a dudas es necesario dejar una serie de cosas para que otras ocupen su lugar. Si no, haríamos un esfuerzo completamente inútil, fútil. Vamos a leerlo completo, capítulo 3. ¿Lo tienen? Ok, dice, sí pues, hay un sí condicional, ¿no? Partiendo de esa premisa de que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Un estándar de vida elevado. Y consiste fundamentalmente o primariamente en hacer morir los pecados de la carne, que es lo que dicen los versículos del 5 al 7. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ya toda una lista. Parte del hecho de que nosotros en otro tiempo, como dice el versículo 7, cuando no éramos cristianos, cuando no habíamos nacido con Cristo, cuando no habíamos realmente resucitado con Cristo en términos espirituales, eran nuestra cotidianidad, nuestra vida secular, nuestra vida regular también. Y el versículo 7 nos recuerda precisamente eso, lo que éramos nosotros y cómo vivíamos antes de haber sido salvos por Cristo, pero no puede seguir siendo igual. Después de haber profesado fe en el Señor Jesucristo, haber confesado nuestros pecados a Él, haber recibido el perdón de ellos y una nueva vida. Acompáñenme por favor Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 5 versículos y se van a dar cuenta cómo es consistente la enseñanza del Nuevo Testamento entre lo que era y lo que debe ser. Porque parte diciendo de que si Cristo nos dio vida, dice, no podemos vivir como anduvimos en otro tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Búsquenlo por favor, para que así puedan ver la consistencia de la enseñanza. Efesios 2 dice, hablando de Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis cuando, en otro tiempo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, Satanás, entre los cuales todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando no éramos cristianos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay una gran diferencia entre cuando estábamos muertos y en cuando hemos recibido la vida juntamente con Cristo. Cuando por gracia hemos sido salvos. Ya no podemos de ninguna manera seguir conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a los patrones que allá afuera se practican y que son los valores que realmente tiene la humanidad en camino a la perdición. Ya no. Y lo primero que hace la Escritura acá en Colosenses es acordarle a los hermanos de Colosa que ellos venían del paganismo, pero que no podían seguir teniendo las prácticas comunes de la cultura que traían ellos.
una costumbre completamente ajena a la vida que Dios le había dado, a la nueva vida que tenían en Cristo. Es tan frecuente ver personas que profesan haber creído en Cristo y sus vidas no experimentan ningún cambio. Ningún cambio absolutamente. El versículo 3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios, con Cristo en Dios. Este versículo 3, cuando habla de nuestra condición luego de habernos convertido a Cristo, usa la palabra necros, de donde viene necrosia. Ustedes saben lo que es una necrosia, ¿no? Tiene que ver con cadáveres, con muertos. Y el muerto realmente, pues, no tiene de ninguna manera parte en lo que es la vida secular pecaminosa, porque ya simplemente para él no tiene ningún tipo de efecto ni valor, porque ya murió, simplemente murió. Y si hemos muerto y si hemos escondido nuestra vida en Dios, sencillamente debe haber un cambio, una transformación. Y es la invitación que hace el versículo 5 cuando dice que nosotros debemos hacer morir, y la palabra se repite, necros, o sea, convertir en cadáver lo terrenal que hay en nosotros, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Pero como lógicamente estas cosas parecen muy etéreas y muy aéreas, ¿verdad? Pues el Señor da una serie de referencias de pecados de la carne específicos, los cuales están en todos nosotros y los cuales tenemos simplemente que aniquilarlos, que matarlos, que necrosarlos completamente. Y eso es lo que está diciendo el texto acá, porque ya no somos iguales. Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Ya nuestra vida no es nuestra, no nos pertenece. Ya nuestra vida está escondida en Cristo. Es detrás de Él que estamos nosotros. Y consecuentemente nosotros tenemos que matar al viejo hombre. Es lo que pasa cuando un perro le da la rabia, que no hay forma de curarlo, lo que hay que hacer es matar al perro, ¿verdad? Porque si no, pues sencillamente la misma rabia va a terminar matándolo. Después morir lo terrenal en vosotros. Hay una descripción acá, como yo digo, detallada, para que nadie se quede en el aire, de estos pecados de la carne a los cuales hace referencia acá. Y lo vemos nosotros claramente en los versículos que van desde el versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, y hace un listado. Y los primeros tienen que ver con inmoralidad sexual. Cuando dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas sin malos deseos. Inmoralidad sexual. La palabra fornicación que está aquí es la palabra griega porneia y tiene que ver con pecados del sexo fuera de la relación matrimonial, que es la única manera como el Señor concibe o aprueba las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, lógicamente. Hoy día no es así. Hoy día las personas se juntan. Y hoy día es muy común oír una persona hablar de su pareja. Antes se oía eso entre los animales. La pareja de un animal, de un perro es una perra, de un gato es una gata, etc. Pero la gente se casaba y hablaban de esposo y de esposa, de marido y de mujer. Pero hoy día no. Hoy día la fornicación, las relaciones sexuales extramatrimoniales es algo que no solamente se aprueban en las mejores familias, en los mejores entornos familiares o sociales, sino que además de eso, hoy día se promueven. Y se promueven a nivel de colegio, a través de una instrucción que está dañando absolutamente el concepto de lo que es la familia y la naturaleza y la sexualidad de estos infantes. Hay tanta información en las redes sociales sobre lo que está sucediendo en el mundo y también aquí en nuestro país. Y por eso vemos nosotros tantas niñas cargando niños en sus brazos, porque son iniciadas en las relaciones sexuales junto con niños que son incapaces de asumir la posición de un padre. Y no hay que ir muy lejos. Nada más tenemos que ver nuestro propio entorno en la ciudad y en los pueblos de nuestro país. Niños que crecen
sin una familia formada, muchas veces cuidados por los abuelos o ni siquiera por ellos. Y estos son los delincuentes y las personas que se van tras los vicios y que son abusadas. La inmoralidad sexual que comienza siempre por la relación sexual extramatrimonial, no en el contexto de una familia formada, un compromiso entre un hombre y una mujer, que los dos se prometen el uno al otro delante de Dios y de la sociedad de ser fiel y de mantenerse unidos hasta que la muerte les separe. Y por eso es un listado el Señor acá. Y el Espíritu Santo habla también de impureza. Y cuando se habla de impureza se está añadiendo un carácter específico al pecado que se acaba de mencionar, a la perversión del sexo, que es lo que significa el término de impureza. Y si todavía se quiere mayor detalle, habla de pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. O sea, de una serie de sentimientos que son ingobernables, que dominan a una persona y que lo llevan, por así decirlo, a un caos moral absoluto y total, donde no se discierne lo correcto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral, lo aprobado por Dios de lo condenado por Dios. Y todo esto va en detrimento de la propia naturaleza de aquel que ejerce y de aquellos que aprueban, aunque sea por omisión, a los que tal cosa practican. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1. Es el mismo ciclo que hemos visto a través de la historia, que una vez y otra vez sucede cuando las naciones se corrompen moralmente. Y nosotros los creyentes no podemos hacernos partícipe de lo que está sucediendo en el mundo hoy día con la inmoralidad sexual. No podemos de ninguna manera, porque esa inmoralidad sexual no hace otra cosa que sencillamente destruir a la persona, a la familia y a la sociedad en sí misma. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo 23 para no hacer muy larga la lectura. Yo creo que debemos leer desde el 18, aunque sea más larga la lectura. Porque aquí habla de cómo la ira de Dios se manifiesta. O sea, cómo Dios se aira, se molesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero en el versículo 23, específicamente, comienza a hablar de cuáles son las maneras como se manifiesta esta rebeldía en contra de Dios, esta impiedad creciente. Dice, versículo 22, que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por cuanto hicieron eso, ¿verdad? Ya dice el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26 dice, por eso Dios los entregó, y aquí especifica aún más, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, hasta la cabeza, hasta el tope, llenos, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Es una lista más completa de lo que el Señor le dice a los colosenses acá en el capítulo 3. Dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que la practican. Los pecados de la carne. Hoy día, más que nunca, se exalta la carnalidad, se exalta la inmoralidad. Y hermanos, nosotros no podemos hacernos parte de ello. Es que no se trata de que nosotros podemos frenar aquello. Se trata de que nosotros no podemos tener parte con aquello. El proceso de entropía, de deterioro moral, es una consecuencia del no tener en cuenta a Dios. Es una consecuencia de que las mentes de los seres humanos en el 2023 está atestada de toda esta impiedad. Y es algo mundial. Por eso sabemos que el juicio de Dios no se dilata como no se dilató en el pasado, en cada ocasión que esto sucedió. Pero fornicación, impureza y pasiones desordenadas son algo que nosotros vemos diariamente en las noticias, en un país donde estas cosas ni se pensaban hace pocos años de que podían darse. De hecho, sabemos que es parte de toda una agenda mundial con todo esto de la, ¿cómo que le llaman? La LGBT, la ideología, de la ideología LGBT. Ahora, ¿cuál es la exhortación del Espíritu Santo a la iglesia de Colosas? Haced pues morir estas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas, versículo 6, de nuevo en Colosenses, por las cuales la ira de Dios, como sucedió en el pasado, ahora también, viene sobre los hijos de los hombres. Y son cosas en las cuales, de una manera u otra, todos nosotros antes de Cristo anduvimos en esas cosas. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Cosas que provocan la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia y cosas que deben pertenecer a nuestra vida pasada, cuando vivíamos en ellas. Y usted dirá, bueno, pero yo no estaba en esa inmoralidad social, en esa inmoralidad sexual. Y tampoco estaba tras la idolatría del dinero, la avaricia, a la cual hace referencia aquí, el amor al dinero y su secuela de males. No. Bueno, vamos a ver que no solamente describe los pecados de la carne, en las cuales de una manera u otra nosotros podemos haber caído y no podemos continuar, sino que además de esto describe los pecados del espíritu también y los pecados de la lengua. Cosas que deben ser parte de nuestra vieja vida. Versículo 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que pertenecen a la vieja vida cuando vivíamos en el mundo. Dejad también todas estas cosas, y hace una nueva lista. O sea, luego de hablar de los pecados de la carne, la inmoralidad sexual, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, luego de hablar de los malos deseos, luego de hablar de la avaricia, el deseo de tener y ganar, y el Dios dinero, la falta de contentamiento. Si otro puede, yo quiero. Si otro tiene, yo puedo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La descripción de los pecados del espíritu. Ira, habla de ira acá, la palabra griega es orgé, y tiene que ver con una actitud de rechazo que parte de las entrañas, del interior. No es el pique que tú tomaste un momento cuando tú te irritaste bajo una circunstancia determinada, que puede inclusive ser justificado cuando se trata de una reacción a un acto de injusticia. No, se trata de cuando tú tienes por dentro eso que te come y que te arde en contra de un semejante. Y que por más que tú trates de desprenderlo de ti, todavía permanece en ti. Y que tú sabes que está ahí.
Y que a veces solamente con ver a esa persona es suficiente para que se levanten todos estos sentimientos de rechazo desde el interior hacia esa persona. Sabemos que es lo que la Biblia nos dice en cuanto a nuestros enemigos y nos ordena amarles. Pero sin embargo esto es algo que está en el hombre natural, en el viejo hombre. Así como a lo que le llama enojo aquí, la palabra es tumos, y tiene que ver con una pasión que hierve dentro de nosotros mismos. O sea, no solamente la ira que se manifiesta, sino también aquello que por dentro nos carcome, el enojo. Y después habla de malicia. La palabra caquía, maldad, que es cuando una persona obra con malas motivaciones. Malas motivaciones desde el punto de vista de Dios, lógicamente. Cuando el motivo real por el cual tú estás obrando no es aprobado por Dios. Dice la Biblia que debemos dejar todas estas cosas. Son pecados del espíritu, la ira, el enojo, la malicia, la mala fe, la mala intención, la motivación incorrecta. Porque todo esto es parte del viejo hombre. Igual que los pecados de la lengua, a los cuales hace referencia acá. Habla de blasfemias, de palabras deshonestas. Habla de groserías, ¿verdad? De mentiras. Vamos a ver algunas cosas de estas. Si quieren, acompáñenme a Marcos capítulo 7, por favor. Y vamos a ver cómo es consistente la enseñanza también. Marcos capítulo 7. El versículo 20 de Marcos dice, Marcos 7, 20. Decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema no está en lo que entra por la boca, dice, sino lo que sale del corazón, porque están en el corazón y se hacen evidentes en el hombre natural. Y estas son cosas a las cuales nosotros sencillamente tenemos que aborrecer y dejar enterrados, muertos, sepultados con el viejo hombre. El carácter de un cristiano tiene que ser necesariamente transformado y es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, cada día más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conciben que algunos de estos pecados que de dentro del corazón sale estuvieran en el Señor Jesucristo. Y Él es nuestro modelo a seguir. Son pecados del Espíritu. Aquel que no conoció el pecado, pero que por ti y por mí tomó nuestro pecado para que la justicia de Dios se cumpliera en Él, no quiere que nosotros sigamos viviendo conforme a los deseos de la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu. Hay también detalle en cuanto a los pecados de la lengua, pero antes de eso vamos a leer Mateo también, en Mateo el capítulo 15 aquí. Y es un solo versículo que yo quiero leer ahí, si ustedes quieren se lo busco yo. Mateo 15, el versículo 19. Mateo 15, versículo 19. Lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero hay una serie de pecados que tienen que ver con lo que uno echa para afuera, de lo que sale por la boca, ¿verdad? Y aquí habla de la blasfemia, de la blasfemia. Estamos de nuevo, lógicamente, en Colosenses capítulo 3, cuando dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, versículo 8, ¿no? Malicia, y habla de blasfemias, blasfemia o blasfemia,
es cuando una persona hace una cosa que injuria. Por ejemplo, blasfemar contra Dios es injuriar, adjudicarle a Dios pecado o maldad. Algo que vaya en contra de su propia naturaleza. Pero también hace referencia, sin lugar a duda, a las calumnias. Y las calumnias son normalmente en contra de otro ser humano. También habla de palabras deshonestas o palabras groseras. En griego, aiskrología. Y eso se refiere a un lenguaje que es ofensivo, a un lenguaje que tiene expresiones vulgares sobre algunas cosas. El cristiano debería de ser identificado por los incrédulos por su manera de hablar. Debería de ser. Pero a veces sucede todo lo contrario, que por su manera de hablar se confunde el cristiano con el incrédulo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Escritura, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Ninguna palabra corrompida. No hay San Antonio que sea excusable. No hay palabra descompuesta que sea excusable bajo ninguna circunstancia. Pero que todo el mundo habla así, pero no el creyente. Por su forma de hablar, identificaban a los de Siloé, o por la manera como decían Siloé. En otras palabras, la forma de hablar, las palabras que nosotros emitimos deben ser cónsonas con la naturaleza que tenemos. Personas que hemos nacido de nuevo, personas que hemos resucitado con Cristo. Habla de palabras deshonestas y también habla de mentiras. Y la mentira no es otra cosa que una ausencia de autenticidad. Y dice por qué específicamente. La Escritura dice que el padre de la mentira es ¿quién? El diablo. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando hablamos mentira, estamos hablando en el idioma de Satanás. Él, cuando habla mentira, habla de sí mismo, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros nos estamos identificando con Satanás cuando mentimos en lugar de con Cristo. Y queremos clasificarlas y decir, no, es que son piadosas, o son buenas, o son blancas. No, son mentiras. Ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna, absolutamente. Consecuentemente, no tiene cabida en el nuevo hombre. Y todas estas son cosas que son importantes de dejar. Y la exhortación de esta mañana, si Dios quiere que tengamos un estándar de vida mucho más elevado del que teníamos antes de llegar a los pies de Jesucristo. Y para eso es necesario que el viejo hombre sea sepultado, sea muerto, sea sencillamente declarado muerto, difunto, y que nosotros sencillamente comenzamos a revestirnos del nuevo hombre. Pertenecen estas cosas al viejo hombre. Dice el versículo 9, dejad también vosotros todas estas cosas. Yo no sé con cuáles de ellas tú estás batallando, pero que todavía quedan en ti y de las cuales debes despojarte. Porque es que, vamos a verlo desde el versículo 18 en adelante, del versículo 12 en adelante, nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Y la semana que viene vamos a hablar sobre eso, sobre el vestido del creyente. Así como lo que tenemos que desvestirnos, o sea, dejarlo a un lado, así también hay una serie de cosas que tenemos que asumirlas en nuestra naturaleza nueva que tenemos. La naturaleza de nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que se dicen cristianos y quieren vivir conforme a los estándares del mundo. Su mira no está puesta en las cosas espirituales, no viven para Dios. Ellos asisten a una iglesia, ellos puede ser que canten y puede ser que ofrenden y puede ser, pero su vida, sus ideales, sus metas, sus propósitos son terrenales. Es aquí y ahora. No están apuntando en la dirección que el Señor quiere que apunten. Y no viven conforme a su naturaleza de ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es un desperdicio. Es un desperdicio. La vida en Cristo es gloriosa. Es gloriosa. Es gloriosa. Dios
no ruega, sino que le está ordenando, lo hace de una manera imperativa. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Y si no lo hacemos, tendremos que atenernos a las consecuencias, porque el juicio de Dios va a venir y va a comenzar precisamente por su casa. O declárate impío, impía, no cristiano, o si profesas ser de Cristo, vive conforme a tu propia naturaleza y no sirva de tropiezos a otras personas. Romanos 6, leo esto y ya termino, porque yo creo que la exhortación ha sido sumamente clara por parte de la palabra del Señor y de las exhortaciones propias. Dice Romanos capítulo 6, vayan conmigo allá, porque nada más esta lectura y terminamos, pero quiero que lo veamos como otra vez el apóstol Pablo insiste, en este caso a los romanos, ya no a los colosenses. Romanos capítulo 6, ¿ya lo tienen? Así pues, versículo 11, 6:11, así también, ¿lo tienen? Así también vosotros, consideraos necrosados, muertos al pecado, pero, ¿qué dice? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Cristo nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados sin merecerlo, nos da vida nueva. Entonces sencillamente debemos vivir en correspondencia con la naturaleza que tenemos. Y ese reflejo que tenemos que llevar afuera al mundo. Fulana, no, ella sí es una cristiana verdadera. Porque nada más hay que ver su vida. Hay que ver lo que era y lo que es. Hay que ver cuáles eran sus valores y los que son ahora. Hay que ver hacia dónde están dirigidos sus pensamientos y cuáles son sus ideales. Es notable su consagración. Y como digo fulana, digo fulano también. Hermanos, el estándar de vida que Dios quiere para nosotros es mucho más elevado que el terrenal, el animal y el diabólico. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Metámonos en la cabeza, somos extraterrestres. ¿Algunos de ustedes creen en los extraterrestres? Sí, yo conozco muchos. Somos extraterrestres, no somos de esta tierra, no somos de este mundo. Y consecuentemente debemos vivir conforme a nuestra nueva naturaleza. No debes arrastrarte por el suelo como si tú fueras una víbora, una serpiente, cuando puedes levantar tus alas como las águilas. Vive para el Señor. Poned la mira en las cosas de arriba. Cuestiónate cuando tú salgas por esa puerta y llegues a tu casa, hacia dónde van dirigidos tus pensamientos, cuáles son tus prioridades, cuál es tu agenda diaria, dónde están tus afectos. Vamos a orar. Padre, nos esforzamos mucho, Señor, en tratar de que nuestras familias pues vivan una vida con un estándar aceptable, elevado, en términos terrenales, en cuanto a recursos, Señor, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a ocio, Señor, en cuanto a todo, Señor. Muchas veces, Señor, sabemos que nos olvidamos de que debemos enfocarnos, Señor, en el hecho de que somos peregrinos en esta tierra y vamos camino a tu presencia en el reino de los cielos. Y que nuestra mirada y nuestro tesoro
debe estar puesto allá, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar para el reino de los cielos y ayúdanos, Señor, a fin de que podamos, Señor, deponer cualquier resistencia a la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, porque sabemos, Señor, que tú eres quien produce en nosotros, por tu buena voluntad, el que hagamos y querramos lo que a ti te agrada, Señor. Así como que despreciemos, Señor, el pecado y las cosas que te desagradan. Oh, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo precisa que es, gracias por tus deseos para con nosotros, Señor. Permite, Padre, que estas cosas queden en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, y reflexionemos en cuanto a esto y que nos empeñemos, Señor, en buscar de ti las fuerzas necesarias para aborrecer el mal y escoger el bien, Señor. Permite que esta tarde podamos regresar aquí a tu casa, Señor, y celebrar la cena, conmemorar tu muerte, la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz, y darte gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos conduzcas a nuestros lugares con tu bendición y tu protección. Amén.